Nosotros al principio pensábamos que íbamos a tener un tipo de cliente que era así como muy similar a nosotros, ¿no? Pues gente que estaba interesada en el emprendimiento y demás. El problema que había era que la gente que estaba interesada en el emprendimiento en aquellos momentos pues era un poco wannabe, ¿no? Y era gente con muchos requisitos que querían muchas cosas en el producto y que además tenían poco dinero para pagarlo, entonces no era muy buen target. Y entonces este tipo de cliente poco tecnologizado vimos que era mucho mejor fit para nuestra plataforma que el tipo que estaba montando una startup, que ya conocía tal, que necesitaba una API, y entonces pues ahí sí que nos dimos cuenta de cuál era, digamos, el ICP que lo llaman, ¿no? Y empezamos a estrecharnos alrededor de ellos. Primero que tiene que tener en cuenta es qué va a vender y a quién. Las estrategias de crecimiento dependen mucho del tamaño del ticket. Al final, si tú estás vendiendo un ticket de 10.000 pavos al mes, pues tu estrategia de crecimiento va a ser muy diferente a la del tipo que está vendiendo un ticket de 50 euros al mes. Entonces, si no eres una commodity, pues ahí vas a tener que tener una labor de educación, de convencer a los clientes de que lo que les estás vendiendo les va a mejorar la vida, que también es una tarea complicada. Entonces, eso es una lección que tengo bastante clara. Y luego también hay otra lección que es que en B2B es bastante difícil ver un pico de crecimiento loquísimo en fases iniciales. Pues mi consejo es siempre el mismo, intentar monetizar a base de cobrar a los clientes, que es una cosa que se ha hecho toda la vida y que parece que ahora estamos diciendo una puta locura, ¿no? Va, Ignacio, y un poco para que la gente que nos está viendo o escuchando se ubique, ¿cuál ha sido la evolución de crecimiento en cuanto a facturación y usuarios que habéis tenido? Sí, pues Akuma Mail ahora mismo está facturando... Hola, somos Felipe y Guillermo y esto es Playbooks, una masterclass de negocio en formato podcast. Hoy tenemos a Ignacio Arriaga con nosotros. ¿Qué tal? Muy bien, ¿vosotros? Encantado de que estés hoy con nosotros. Teníamos la idea de hablar en este Playbook de crecimiento en SaaS, que creo que es un tema bastante amplio y con bastante enjundia, ¿no? Y por supuesto hemos pensado en ti para acompañarnos hoy. Pues muchas gracias por invitarme. Sí, un placer. Tu proyecto estrella, que podemos decir que es Akuma Mail, que si no me equivoco habéis además vendido un par de veces. Sí. ¿Cómo empezó? ¿Cómo fueron los comienzos? Vale, pues nosotros veníamos de una empresa anterior que era una plataforma de crowdfunding que hicimos, éramos muy jóvenes, teníamos 24 años o algo así, y la vendimos, hicimos así un exit pequeñito. Pero es verdad que el proyecto fue pues regulero, porque tenía un modelo de negocio regulero, porque vinieron unos tipos que sabían mucho más del tema cultural que nosotros éramos unos paletos. Y, o sea, claro. Y entonces decidimos buscar pues un proyecto con la tranquilidad de haber tenido ese éxito y de tener un poco de fondos, decidimos buscar un proyecto pues que se adecuase un poco más a nosotros. Y entonces ahí en ese momento pues nos juntamos con David Carrero, que es un histórico del emprendimiento aquí en España y que ha montado varias empresas de hosting. Y entonces él nos dijo que veía una necesidad que había en el mercado, que era la de tener una plataforma de email marketing que funcionase bien aquí en España, porque es verdad que lo que había era un poco regulero. Y ahí pues surgió la posibilidad de la colaboración y decidimos ir para adelante con el proyecto, porque era un proyecto que nosotros ya habíamos escarmentado mucho de los modelos de negocios raros, y este era un modelo de negocio bastante claro porque era cobrar por el servicio, y además se adecuaba bastante a nuestro perfil porque nosotros éramos todos desarrolladores y claro, esto era un proyecto que era de una complejidad técnica elevada, porque al final mandar millones de emails al día pues es un problema técnico que es difícil de abordar, y entonces pues ahí fue cuando arrancamos. Lo que ocurre es que a mí me hablas de eso, que yo vengo también del mundo técnico, ¿no? Y a mí sí me ocurre casi traerte el tema de las ventas y el marketing, ¿no? Porque tú empiezas, tú arrancas ahí con tu movida, tú haces tu plataforma, ¿vale? ¿Y cómo empiezas a crecer? ¿Cómo llegaron esos primeros clientes, por ejemplo? A ver, lo primero que nosotros hicimos, que estuvo bien, era que David, claro, quería hacer una plataforma de email marketing, ¿no? Y él sabía que había hueco en el mercado español porque él, como responsable de marketing de Athens, había estado buscando una para revender y no había encontrado nada pues que le cuadrase y que le funcionasen bien los números. Entonces nuestro comienzo pues ya fue un poquillo más dulce porque Athens revendía nuestro producto, ¿vale? Era una cantidad pequeña mensualmente de unos miles de euros, pero para ir arrancando y ir empezando a tirar pues funcionaba bien.
y además pues te exigía cierto nivel de producto para que esa gente pues estuviera contenta con el servicio. Entonces, después de eso, nosotros es verdad que nos centramos mucho en hacer producto, pero los primeros clientes pues primero vinieron pues por nuestra propia red, porque ya teníamos algo de contactos anteriores. David también tenía algo de contactos e intentó vender por ahí. Y el primer canal que atacamos quizás así un poco conscientemente fue el de la afiliación. Contactamos con unos cuantos bloggers, porque en ese momento no había TikTokers aquí en España, y les ofrecimos pues una comisión generosa, 30-40%, a cambio de promover el producto, y de los clientes que pagasen, pues ellos se llevaban una parte bastante buena y además recurrente. Y entonces pues ese canal al principio funcionó decentemente y empezamos a pillar cierto tráfico, también clientes y también buenos backlinks, que luego nos permitieron un poco montar toda la estrategia que nosotros hicimos de inbound. ¿Y cómo eran esos primeros clientes, Ignacio? ¿Y por qué te compraban? Pues nosotros al principio pensábamos que íbamos a tener un tipo de cliente que era así como muy similar a nosotros, ¿no? Pues gente que estaba interesada en el emprendimiento y demás. El problema que había era que la gente que estaba interesada en el emprendimiento en aquellos momentos pues era un poco wannabe, ¿no? Y era gente con muchos requisitos, que querían muchas cosas en el producto y que además tenían poco dinero para pagarlo. Entonces no era muy buen target. Pero bueno, eso nosotros lo descubrimos como iterando. Una cosa que hicimos así que funcionó bastante guay fue que pusimos un número de teléfono gratuito para todos. Teníamos un modelo freemium y entonces pusimos un número de teléfono gratuito tanto para los clientes gratuitos como para los de pago, para todos. Y entonces fuimos viendo un poco quién contactaba en ese número de teléfono. Y ahí lo que descubrimos fue que era un perfil de cliente que estaba iniciando como la digitalización. Estamos hablando de hace 11 años, entonces la digitalización muy pocas empresas se la habían ni siquiera planteado. Entonces había un tipo de cliente que eran personas que no tenían un perfil técnico para nada y que estaban intentando empezar a vender por internet o a ofrecer sus servicios a sus clientes o cualquier de estas cosas para las que es útil el email marketing. Y entonces este tipo de cliente poco tecnologizado vimos que era mucho mejor fit para nuestra plataforma que el tipo que estaba montando una startup, que ya conocía tal, que necesitaba una API, etcétera, etcétera. Y entonces pues ahí sí que nos dimos cuenta de cuál era, digamos, el ICP que lo llaman, ¿no? Y empezamos a estrecharnos alrededor de ellos. Porque por aquel entonces las soluciones que había, ¿no? Tipo MailChimp, eran más complicadas. MailChimp por aquel entonces no era tan complicado como ahora, porque ahora es verdad que MailChimp se ha ido como muy arriba y está intentando ir a clientes más grandes, ofrece como muchísimas cosas en su solución. Pero lo que pasaba con MailChimp aquí en España era que ignoraban al mercado español y el mercado europeo les daba igual, ¿no? Entonces ni siquiera tenían la página traducida, o sea, ese era el nivel. Entonces ahí nosotros nos proponíamos como una alternativa que luego ya nos hemos ido proponiendo como una alternativa más sencilla que MailChimp, pero bueno, en ese momento simplemente era alternativa, pero además de tener unas tarifas muy parecidas o incluso un pelín inferiores, tampoco nos volvimos muy locos tirando el precio para abajo, lo que hacíamos era que te dábamos la posibilidad de todo en castellano y soporte en castellano y por teléfono. Y eso a la gente que era un poco insegura tecnológicamente pues le cuadraba mucho. Y yo supongo que has tocado ahí un tema que es el precio, un factor crítico, ¿no?, para plantear tu modelo de negocio. ¿Cómo decidiste ese primer pricing y cómo evolucionó? Pues el primer pricing se lo copiamos a MailChimp y lo pusimos un poco La más barato. más... O sea, de este tema de pricing yo he hablado mucho, ¿no? Sí. De pricing para SaaS porque es un tema que me gusta bastante. Y dentro de las estrategias malas para poner un pricing, copiárselo a alguien no es la peor, ¿vale? Porque claro, por lo menos sabes que alguien lo ha pensado, no has sido tú. pero alguien se ha parado a pensar lo que han sido los otros tipos. Entonces, bueno, no está mal. Entonces nosotros hicimos eso, pero ahí sí que nos dimos cuenta de que podíamos diferenciarnos fácilmente porque MailChimp, no sé si lo sabéis, pero su forma de cobrar es por número de suscriptores. ¿Y esto qué significa? Pues que si tú haces pocos envíos, ¿no?, y eres un cliente que no es intensivo, que no eres un puto pesado del email marketing, pues generalmente te sale muy caro. O sea, mandar a lo mejor 2 emails al mes pues te cuesta una pasta en cuanto tu lista de correos crezca. Entonces ahí nosotros desarrollamos un pricing basado en el número de envíos. Que a nosotros nos parecía más justo, porque realmente un tipo que manda 100.000 emails, o sea, imagínate dos tipos que tienen 5.000 suscriptores. Uno manda 100.000 emails y el otro manda 10.000. En MailChimp pagan lo mismo. Pero en nuestro caso,
paga bastante más el que manda 100.000 emails, y realmente es porque les trae más valor a la herramienta. Entonces, ese pricing también nos hizo funcionar bastante bien, sobre todo en perfiles que no eran intensivos de email marketing. Al final, si un tío es un spammer, que para empezar nosotros preferíamos no tenerlo de cliente si es un spammer, porque bueno, hay ciertas historias con la reputación del servicio, la reputación de las IPs, de entregabilidad, etcétera, etcétera, que tener spammers pues te hunden la mierda. Si el tipo no era un spammer, pues le venía mucho mejor el pricing nuestro que el de MailChimp. Entonces, pues ahí nos diferenciamos bastante, sí. Vale. ¿Y cuáles fueron esos primeros canales y cómo empezasteis a traccionar por esos canales? Mira, nosotros, a ver, tienes que ser conscientes de que éramos 3 desarrolladores, entonces el marketing nos daba como bastante igual al principio, ¿vale? O sea, nos interesaba que vinieran clientes, pero tampoco era una cosa que nosotros dijéramos, vamos a ver qué hacemos de marketing. No, o sea, al principio no. Entonces, aparte de conectar con estos bloggers, lo que vimos fue que uno de ellos, así como un blogger histórico de aquí de España, que era Javier Martín, que tenía Logic, utilizó la frase Akuma Mail, el nuevo MailChimp español, o una cosa así. Y vimos que esa búsqueda, o sea, que eso nos traía tráfico a fuego. Entonces intentamos posicionarnos un poco hacia esa búsqueda para conseguir aparecer nosotros ahí. Y lo conseguimos bastante bien. De hecho, lo conseguimos también que un competidor sacó ahí un post que era, ¿es realmente Akuma Mail el nuevo MailChimp en español? y nos ponían así como a caer de un guindo, ¿no? Claro. Era un post lamentable, claro. Y fíjate que ahí por esa keyword funcionamos bastante bien, y yo creo que nos trajo bastante tráfico, porque en aquel momento no se competían tanto esas keywords de alternativas y de competidores, tampoco había tantos agregadores de software, y entonces pues por ahí funcionamos bastante bien. Y luego vimos que lo que sí que hicimos de forma más o menos habitual fue ir publicando en el blog. Pues al principio así un poco random, luego ya con un poco más de estrategia. Entre David y yo pues fuimos ahí viendo, porque David sí que tenía un poco de experiencia con todo el tema de SEO y demás, y tenía más experiencia en marketing que nosotros, y fuimos ahí viendo por dónde publicábamos, y nuestros canales principales al inicio fueron esos, y también funcionaba bastante bien el boca a boca, que muchos clientes pues les habíamos cogido el teléfono, les habíamos resuelto la papeleta, y entonces pues le habían dicho a su amigo X o amigo Y que eso muchas veces hemos intentado tratar de forzarlo y escalarlo, pero jamás ha funcionado. Pero sí es verdad que funcionaba bastante bien, porque nosotros le preguntábamos al cliente, oye, ¿de dónde vienes? ¿Por qué? ¿Cómo has acabado aquí? Y muchos nos lo decían. ¿Y esos primeros colaboradores escribían contenidos en sus blogs? ¿Cómo era esa relación? ¿Vosotros dabais comisión? Sí, nosotros les dábamos entre un 30 y un 40% de la facturación recurrente. ¿Durante un tiempo limitado? Al principio no, luego lo limitamos a 2 años. Vale. O sea que era bastante generoso. ¿Los seleccionabais vosotros? ¿Ibais quirúrgicamente a seleccionar a las personas? Íbamos, o sea, había 10 en España, o sea, todo lo quirúrgicamente que puedes ir, ¿sabes? Claro. Somos Bring Connections, una agencia de growth que ayuda a sus clientes a crecer a través del canal digital. Tenemos una metodología propia validada en más de 200 proyectos, basada en datos, el know-how de nuestros especialistas y una ágil ejecución. Especializados en SEO, publicidad digital, CRO y diseño, ponemos siempre en el centro los objetivos del negocio. Compartimos nuestra experiencia de forma gratuita y transparente mediante artículos, guías y un interesante podcast. Entra en bringconnections.com y descubre cómo podemos ayudarte a crecer. Esas primeras palancas, si te he entendido bien, teníais un partner al principio, sí, que hacía ese resell. Sí. Luego buscasteis afiliados con blogueros, empezasteis a trabajar el SEO. ¿Algún otro canal que fuerais desarrollando con el tiempo? Bueno, con el tiempo, nosotros ahora mismo tenemos nuestro mix principal así de adquisición, ¿vale? De tráfico. Es el canal orgánico, por un lado, que tenemos, pues no sé, casi 100.000 visitas o 100 y pico mil visitas mensuales, que está bastante bien para una cosa tan de nicho. Y luego trabajamos bastante el canal de pago de Google Ads, sobre todo. Vale. Al final, un poco nuestra tesis de marketing es que pensamos que es muy difícil convencer a una empresa de que se cambie de plataforma de email marketing si no tienen un problema con su plataforma actual. Entonces, lo que nosotros buscamos es tratar de aparecer cuando las cosas van mal,
¿vale? Porque al final hemos intentado en varias ocasiones montar un equipo de ventas, intentar ir puerta fría y nos ha salido mal. Porque realmente somos muy commodity y tampoco reventamos en precio. Si reventásemos en precio quizás lo podríamos hacer, pero no es nuestra estrategia de crecimiento. Y entonces ir puerta fría no nos funciona bien. Entonces nosotros lo que hacemos es intentar pues eso, estar presentes cuando un tipo tiene un problema, busca algo de email marketing, incluso si busca algo de marketing online en general. Claro. ¿Ese es el canal orgánico, has dicho, que te trae unas 100.000 visitas? Sí, algo así debe traer. Y si profundizamos un poco en el orgánico, o sea, ¿me podrías contar un poco cómo es tu estrategia SEO? Sí, a ver, nuestra estrategia es: tenemos unos artículos que son todo lo relacionado con email marketing, ¿sabes? O sea, email marketing Black Friday, email marketing, yo qué sé, el día del libro, email marketing para gimnasios. Y esos artículos siempre son los mejores que se puede hacer. O sea, invertimos mucho tiempo, generalmente muchos los hemos escrito nosotros mismos, o sea, son artículos que son profundos y que intentamos que no haya ninguno mejor que esos. Porque al final esas keywords sí que son casi transaccionales. Entonces ahí sí que tenemos que aparecer sí o sí. Y una vez ya hemos acabado, porque claro, ya das la vuelta al año, ¿no? Ya no hay más artículos, lo que hemos ido haciendo es expandiéndonos como hacia arriba en el funnel. Y ahí lo que hacemos es buscar keywords que van a ser mucho menos transaccionales y mucho más pues, informacionales para el usuario y más relacionadas con el marketing online en general y no solo con el email marketing. Y ahí, pues, ¿qué trabajamos? Pues, yo qué sé, tenemos artículos, pues, un calendario de marketing, por ejemplo, ¿no? O tenemos artículos de ese estilo. Y también tenemos un glosario que tira bastante bien, ¿vale? Porque aparece en las SERPs como la definición y tal, y tira bastante bien a nivel de tráfico. Obviamente, esos artículos a nivel de top of the funnel convierten fatal. Claro. Bueno, fatal, convierten mucho peor, porque al final el cliente pues no viene a comprar. ¿Qué pasa ahí? Que nosotros consideramos que estamos, por lo menos nos ponemos en la mente del cliente, la marca se reconoce y cuando el tipo necesite algo de email marketing, pues por lo menos hay una probabilidad de que se acuerde de nosotros. Además, consideramos también que crear todo ese tipo de contenido hace que nuestros anuncios funcionen mejor, porque al final, cuando tú pinchas, o sea, haces una búsqueda en Google, te salen 4 anuncios, pues normalmente pinchas en la marca que reconoces, más que en la que son unos raros que no sabes nada de ellos. Entonces ahí consideramos que a pesar de que no tenga una conversión directa elevada, pues sí que hay una conversión a nivel de marca que hace que empuje todos los demás canales. Y antes has mencionado que al ser un producto muy commodity, que la gente al final te considera cuando tiene algún problema con su producto actual, ¿tenéis alguna estrategia para captar el principio del ciclo de vida? Es decir, las empresas que van a empezar a utilizar. Sí, ahí hemos hecho bastantes cosas, tenemos bastante contenido, lógicamente. Teníamos un curso, hicimos un curso de email marketing que funcionó muy bien cuando todavía la gente no hacía cursos para las empresas. Y además la historia estuvo bastante guay porque dijimos, bueno, podemos hacer un curso gratuito de email marketing y a ver qué tal funciona. Y dijimos, ¿y cómo lo hacemos? Claro, lo tenemos que grabar nosotros, no sé qué. Y dijimos, bueno, vamos a poner la landing y vamos a hacer el curso para que llegue cada lección un email, ¿no? Entonces iban a ser 8 lecciones y eso nos daba como 2 meses para hacer el curso y pusimos la landing para ver si tiraba o no tiraba. Bueno, no sé, pusimos la landing y se apuntaron 5.000 personas. Y dijimos, hostia. Además lo hicimos bastante guay porque si te apuntabas lo podías compartir en redes sociales. Bueno, le metimos bastante rollo y funcionó bastante bien. Y en ese momento es verdad que no había mucha alternativa de cursos gratuitos de nada. Porque ahora es verdad que mucha gente, el tema de los cursos, pues muchos SaaS pues intentan crear un curso para un poco educar a su audiencia. Y es verdad que esa búsqueda de curso de email marketing, yo, no lo he mirado hace poco, pero la última vez que lo miré estaba, creo que segundo en la búsqueda de curso de email marketing. Entonces, claro, ahí todo ese cliente que empieza, pues funciona bastante bien. Luego es verdad que de forma bastante orgánica, un montón de escuelas y de escuelas de marketing, escuelas de negocios y cosas de estas, se lo explican a sus alumnos y demás. Nosotros es verdad que eso no lo hemos potenciado de forma normal, sí que lo permitimos, nos bloqueamos, etcétera, etcétera, porque claro, la primera vez que te lo hacen piensas que te están atacando, lo que sea, de 50 registros así en un minuto y dices, algo pasa. Pero sí que sabemos que se está haciendo bastante
Y un poco esa es, no tenemos una estrategia clara de ir a por el principio de las empresas, ¿sabes? Aparte de ser freemium y estar presentes. Va, Ignacio, y un poco para que la gente que nos está viendo o escuchando se ubique, ¿cuál ha sido la evolución de crecimiento en cuanto a facturación y usuarios que habéis tenido? Sí, pues Akuma Mail ahora mismo está facturando 3.300.000, va a facturar este año 3.300.000, y el crecimiento siempre ha sido como muy orgánico. Siempre, pues eso, nuestros canales han sido bastante orgánicos. Ya os he dicho que somos una commodity, que tampoco podemos apretar la máquina mucho más de lo que las búsquedas traen. Y entonces siempre hemos tenido ese tipo de crecimiento. Incluso después de que nos adquirieran, el objetivo de los que nos compraron, que era una empresa que no tenía un venture capital detrás, sino que invertía, o sea, sino que que cotizaba públicamente en un mercado bursátil, era más hacia el margen y hacia el EBITDA que hacia el crecimiento, siempre con un crecimiento saludable, pero también con un EBITDA bueno. Nosotros siempre hemos tenido EBITDAs bastante buenos. Este año pues a lo mejor estaremos en el 30% o algo así, que está bastante bien. Entonces ellos buscaban un poco que se cumplieran las dos cosas, pues un crecimiento pues a lo mejor de un 20%, un 15%, lo que sea, y un EBITDA pues eso, de un 30%, 25%, 28%, como sea. Entonces, sí es verdad que nunca nos hemos expuesto al hipercrecimiento de invertir todo lo que generamos para crecer y ese tipo de cosas. Hemos hecho experimentos, tanto con equipos de ventas como con aumentar mucho la inversión en las campañas que ya hacemos. Y es verdad que hay un tema que yo lo suelo llamar que la erosión de los canales de marketing, ¿no? Hay un punto en el que tú inviertes más y más y más en el canal de marketing, pero no traes más. El retorno es decreciente. Entonces, ahí casi siempre hemos topado con eso. O sea, podríamos buscar alternativas, abrir otros mercados, pero siempre nuestra estrategia dependió... Desde la adquisición pues dependía pues también de un tercero, y entonces pues ese tipo de cosas pues eran más complejas. Ignacio, has comentado que os adquirieron, si no me equivoco, en 2 ocasiones. Sí. ¿Cómo eso ha ayudado a vuestro crecimiento? A ver, nosotros cuando fundamos Akuma Mail pusimos 3.500 euros y nunca más se ha invertido dinero externo en la compañía. Entonces, las adquisiciones sí es verdad que no han hecho que la compañía creciera mucho más. O sea, no ha habido una acción por parte de las empresas que nos han adquirido para ayudar al crecimiento de la compañía que sea destacable en la cuenta de resultados. Y a nivel estratégico, una persona, al final has contado las decisiones que tomasteis en Akuma Mail, ¿no? En cuanto a crecimiento. ¿Qué líneas generales podrías dar? Evidentemente te estoy dando 0 datos y 0 contexto. Sé que la pregunta es complicada, pero ¿qué tendría que tener en cuenta un SaaS a la hora de plantear su estrategia de crecimiento? Pues primero yo creo que lo primero que tiene que tener en cuenta es qué va a vender y a quién, porque las estrategias de crecimiento dependen mucho del tamaño del ticket. Al final, si tú estás vendiendo un ticket de 10.000 pavos al mes, pues tu estrategia de crecimiento va a ser muy, muy diferente a la del tipo que está vendiendo un ticket de 50 euros al mes. Entonces ahí puedes utilizar unos canales u otros. Si estás vendiendo tickets muy altos, pues lógicamente vas a tener que montar un equipo comercial, tu estrategia va a estar bastante basada en outbound y vas a tener que ir a por la gente para convencerlos de que te paguen esa cantidad. En cambio, si tu ticket va a ser pequeño o mediano, pues vas a tener que tener otras estrategias mucho más basadas en inbound. Desde, pues supongo que SEO, aunque está la cosa un poco movidilla, ¿no? Pero yo sí que pienso que va a seguir existiendo durante muchos años, a otras estrategias que pueden ser. Redes sociales funcionan regular para los SaaS, sobre todo si estás vendiendo B2B, pero hay gente que lo está haciendo si vas a clientes bastante pequeños, hay gente que más o menos lo está haciendo bien. Pues puedes hacer campañas basadas un poco en el conocimiento, pues desde la creación de newsletters, canales de YouTube, ese tipo de cosas no funcionan mal, porque al final lo que haces es intentar convertirte un poco en referente en un sector y a partir de ahí vender el software, ¿no? Entonces es muy dependiente del tipo de producto que vas a vender. Y entiendo el nivel de conocimiento del problema que tenga el cliente. Entiendo que alguien que esté más alejado de entender lo que le pasa, pues hay el tema de educación, claro, que comentabas. Sí, bueno, también depende mucho de si eres una commodity o eres un producto relativamente innovador. Al final, si eres un producto relativamente innovador, que
fíjate, te voy a poner un ejemplo que puede no sonar nada innovador, pero hace, yo qué sé, no sé los años que hace 8 años a lo mejor, Tomás Santoro montó Suma CRM aquí en España y su mayor problema era que los clientes no sabían qué coño era un CRM. Claro. ¿Vale? Que ahora es una cosa que, bueno, que más o menos pues la gente puede saber, pero en ese momento un CRM era, tú ibas a una empresa, a una pequeña o mediana empresa española, le decías, vende un CRM y te decía, no entiendo nada. Entonces su mayor labor era educacional. Entonces, si no eres una commodity, pues ahí vas a tener que tener una labor de educación, de convencer a los clientes de que lo que les estás vendiendo les va a mejorar la vida, que también es una tarea complicada. También es una tarea complicada, pero sí que es verdad que si la haces bien, funciona muy bien. El caso de Tommy, pues funcionó de cojones, ¿no? Porque puede ser el mayor caso de éxito del content marketing en España. Serpa es el CFO digital de las agencias. Ayudamos a CEOs y founders de agencias a tomar el control de sus finanzas. La solución híbrida que combina asesoramiento financiero experto y una plataforma que integra todas tus fuentes de datos. Y si te unes a las expediciones, recibirás formación gratuita para que puedas entender tus finanzas. Entra en serpaplatform.com y descubre cómo podemos ayudarte. Y Ignacio, has comentado antes que vuestro cliente era un cliente que no tenía demasiado conocimiento de las herramientas, que prefería una comunicación por teléfono, ¿no? Y que por eso conectabais muy bien con ellos. ¿En la actualidad sigue siendo así? Seguimos teniendo teléfono y sigue habiendo bastantes llamadas al día. ¿Para qué os llaman? Bueno, no sé, depende. Yo ya no lo cojo, afortunadamente, porque estuve años cogiéndolo. Pero es asistencia de alguna forma. Sí, claro, pues el tipo se atora en una cosa y mucha gente todavía levanta el teléfono y llama. También hay chat, que a la gente también le hace bastante apaño. Y luego pues hay bastante asistencia por email. Pero sí, sigue habiendo un teléfono y además sigue siendo gratuito para clientes de pago y gratuitos. No lo hemos limitado. ¿Qué piensas, qué dirías que sabes tú o que has averiguado tú que la mayoría de la gente no lo tiene claro? Vale, sobre SaaS. Sobre crecimiento, sí. Sobre crecimiento. Pues primero esto que comentaba antes del pricing es vamos, una clave clarísima. O sea, tu producto, o sea, puedes tener dos productos exactamente iguales, ponerle dos precios totalmente diferentes y tus estrategias de crecimiento van a ser totalmente divergentes. ¿Vale? O sea, el precio dicta lo que estás vendiendo y cómo lo tienes que vender. Eso es así. Y la gente dedica poquísimo tiempo a analizar el precio. O sea, estuve viendo ahí unos estudios que decían que los fundadores dedican 6 horas a analizar su estrategia de precio, pero podemos pensar 6 horas al mes, 6 horas al año, no, 6 horas en toda la historia. En total. ¿Vale? Entonces, claro, tomas la decisión más relevante de tu producto en 6 horas y no la vuelves a visitar nunca más. Entonces, el tema del precio para el crecimiento es importantísimo, porque incluso hay gente que podemos estar pensando, no, pero me estás diciendo a lo mejor que debo bajar el precio para vender más o lo que sea. No, hay gente que no vende porque es barata además. O sea, estás vendiendo un producto para Enterprise, no sé qué, están viendo que les quieres cobrar 100 euros al mes y dicen esto, descartado de antemano. Entonces, eso es una lección que tengo bastante clara. Y luego también hay otra lección que es que en B2B es bastante difícil ver un pico de crecimiento loquísimo en fases iniciales. O sea, hay gente que se desanima porque las gráficas iniciales son muy planas y para ver un pico de crecimiento elevado pues tiene que pasar tiempo. ¿Vale? ¿Qué lo justificas? ¿La creación de marcas, la presencia en el mercado? Pues primero que al principio no sabes muy bien qué estás vendiendo, o sea, no has dado con el fit de tu solución y a quién se la tienes que vender, y luego pues que los productos tardan en pulirse, ¿vale? O sea, se requiere mucho feedback y mucha prueba por parte del usuario para detectar qué procesos están yendo bien, cuáles están yendo mal, qué valor se está aportando y cómo. Y eso, pues entonces se tarda bastante. O sea, había también otro estudio que decía algo así como que mucha gente, como que coincidían muchos fundadores de esas que les ha ido bastante bien, y hablo de tickets que no son elevadísimos, que para conseguir 1000 clientes tardaban 2 años. 1000 clientes de pago, 2 años. En tickets normales de 50 euros al mes y cosas así. Entonces, obviamente hay casos en los que la cosa es un pepinazo y es así, ¿no? Pues podemos tener el caso de Magnific, ¿no? Que todos conocemos ese caso. 5 meses. Pero claro, Javi
estuvo años y años en los putos foros ahí matándose en internet, ¿sabes? Y en Twitter. Claro, y en todos los sitios para conseguir eso. O sea, no es un trabajo de 5 meses, ¿vale? Y la gente pues se queda con el pelotazo que puede ser ¿no? Y no lo digo despectivamente. Se quedan con eso en vez de quedarse con la realidad de la gran mayoría de las empresas, y es que se tarda mucho tiempo. Y en ese crecimiento en clientes, ¿algún momento destacado y la causa? Nosotros siempre hemos sido como bastante oportunistas con cosas legislativas y de ese estilo. Eso suele ser una oportunidad bastante buena en el B2B. Ahora va a venir la facturación electrónica por quien quiera coger el guante. No se le ha ocurrido a nadie, seguro. Bueno, pero va a ser tan grande que incluso aunque se le ocurra a mucha gente. Está claro. Pero nosotros siempre hemos sido bastante oportunistas y ha habido cosas más pequeñas que la facturación electrónica. Por ejemplo, hubo un momento que se eliminó Nosotros podemos mandar datos desde fuera de la Unión Europea a Estados Unidos porque hay un acuerdo por el que esos datos no se considera que han salido de la Unión Europea. Entonces, ese acuerdo se llama Safe Harbor, puerto seguro, y considera a Estados Unidos que es un puerto seguro para los datos, paradójicamente. Pero bueno, entonces hubo un momento que ese acuerdo se derogó, ¿vale? Y que, claro, subir tus datos a MailChimp, pues a lo mejor era ilegal, ¿no? Entonces nosotros ahí hicimos push a fuego con ese tema y conseguimos bastante tráfico. La GDPR. Cuando se instauró la GDPR, pues la gente se volvió loquísima, ¿no? Claro, porque la gente además se volvió loquísima a última hora, porque nosotros pensamos que la facturación electrónica no se le ocurrió a nadie y lo pensábamos ahora, pero no nos damos cuenta de que al señor que le va a aplicar se le va a ocurrir cambiar en la última semana. O sea, es que no va a cambiar antes, ¿sabes? Y la GDPR fue así, ¿no? Entonces nosotros es verdad que ahí lo cogimos con tiempo y fuimos hábiles y conseguimos, o sea, si tú ponías GDPR en Google salíamos los primeros. Entonces hicimos un mogollón de cosas, una guía gigantesca, hicimos hasta una cosa que tú ibas rellenando y te decía si cumplías con la GDPR o no. O sea, hicimos muchas cosas, nos volvimos loquísimos. Pero es verdad que pillamos una barbaridad de tráfico y yo recuerdo un día que cayeron, no sé, sí, o sea, creo que hubo un día que cayeron cientos de clientes de pago, que eso para un SaaS de un tamaño normal es una barbaridad. Entonces, la GDPR fue otro punto de inflexión bastante interesante. Cosas que dependieran de nosotros, no hemos visto una palanca de decir le damos a este botón y esto lo revienta, porque si no le estaríamos dando como auténticos locos. Claro. O sea, eso nunca lo hemos visto. Eso que has dicho es interesante, ¿no? Si podemos entrar en profundidad un pelín en la táctica que utilizasteis. Escribisteis contenido para posicionar por esos términos que iban a llegar y estar ahí primero, ¿no? Y aprovechar toda esa búsqueda. No solo contenido, hicimos incluso herramientas, hicimos de todo, webinars, o sea, todo lo que se podía hacer, sacamos todo el arsenal, le pagamos a abogados para que vinieran a hablar de la GDPR, hicimos todo. Y funcionó bastante bien. La verdad es que posicionamos bien. A ver, ya teníamos un dominio que posicionaba bastante bien porque ya teníamos mucho tráfico. A la gente en España le dio igual hasta que ya no. Entonces, claro, nosotros ya íbamos muy por delante ahí, ¿sabes? MailChimp y esas les daba lo mismo. O sea, es que MailChimp no pusieron ni el tick que hay que poner en el formulario de registro hasta 4 años después de la GDPR. O sea, esa gente pasó del tema totalmente. Entonces, también hicimos funcionalidades concretas orientadas a la GDPR, como por ejemplo, yo qué sé, que el usuario se pudiera bajar todos sus datos, que era una cosa que exigía la ley. Luego hicimos las campañas estas de consentimiento, que bueno, nuestra tesis legal era que no hacía falta mandar una campaña de consentimiento porque, bueno, por determinadas historias si tú habías conseguido tu lista de forma más o menos legal, pero la gente quería mandar una campaña de consentimiento a fuego. Luego la gente vio que ni Dios le daba el consentimiento porque, claro, esa última semana pues a lo mejor le llegaban a la gente 400 campañas de consentimiento. Entonces luego pasaron de las campañas de consentimiento, pero bueno, nosotros la funcionalidad la teníamos. Ese tipo de cosas las hicimos y funcionó bastante bien. Antes has tocado un tema un poco lateralmente que es el Product Market Fit. ¿Qué es eso? ¿Cómo se sabe que se ha llegado ahí? Vale. El Product Market Fit se supone que es cuando detectas que tu producto está satisfaciendo de forma muy clara a un segmento del mercado, ¿no? Y yo creo que en B2B, o sea, siempre la gente pone como metáforas loquísimas en plan, pues al principio sentíamos como que estábamos empujando una piedra cuesta arriba y luego sentimos que la piedra rodaba cuesta abajo, ¿no? Hay ese tipo de movidas. Pero sí que te digo que yo en B2B sí que pienso que es muy difícil ver esa inercia brutal, ¿sabes?
A no ser, como ya he dicho antes, que cojas un mercado muy, muy expansivo en el que entonces sí que vas a ver una sensación así, pero si tú eres un B2B al uso de, pues yo qué sé, ¿sabes? Contabilidad, bueno, contabilidad se va a poner caliente, ¿no? Pero contabilidad, SEO, no sé, ¿sabes? Cosas al uso, que no es un mercado hiper expansivo, ahí es difícil que veas ese product market fit loquísimo, ¿sabes? O sea, vas a ver mucho más crecimiento que antes. Nosotros antes teníamos 5 clientes a la semana de pago y ya decíamos, bueno, pues ya podemos no trabajar más, ¿no? Y ahora pues tenemos 15 al día, pero, o yo qué sé, pero es difícil ver esa sensación tan de vértigo, y yo creo que hay un par de variables en esto que son interesantes, y es que primero, la mayoría de la literatura que hay sobre alrededor de todas estas cosas está, uno, orientado a B2C, y los tiempos en B2B son bastante diferentes, y dos, escrito por fondos de inversión. O sea, los fondos de inversión son uno de los mayores creadores de contenido en el sector de las startups que hay. Y eso les honra, ¿no? Está bien. Lo que pasa es que ellos escriben para la gente a la que le van a invertir y que buscan fondos de inversión. Pues hipercrecimiento, nula rentabilidad, tasas, ¿sabes? Tasas altísimas, empujar mucho, ¿sabes? Y entonces, claro, si tú coges y te gastas 5 millones en publicidad, pues seguramente sí que vas a ver un crecimiento muy, muy alto, ¿sabes? Entonces es un poco complejo el tema del product market fit para mí en B2B, sobre todo si no vas detrás de pegar el pelotazo gordísimo. Tomando el tema de rentabilidad, que hace unos capítulos estuvimos con Juan Pablo de Metricool, que también nos contó, ¿no? Pues su historión partiendo de algo bootstrap y demás, y tomando en un montón un riesgo. Claro, tú hablas de rentabilidad, pero a mí lo que me sugiere es, ostras, yo tengo que pagar a mi personal, yo tengo que facturar. O sea, ¿cómo puedes llegar a tener esa sostenibilidad y conseguir la rentabilidad? Porque yo creo que al principio todo SaaS dice, ostras, vendiendo tickets de 100 pavos yo tengo que crecer al coste que sea, porque si no esto... Primero, dos cosas. Si no traigo facturación no me puedo sostener, pero es que la segunda derivada es que encima tampoco levanto pasta porque no tengo un relato de crecimiento que convenza, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu visión sobre cómo se puede llegar a tener una rentabilidad en el software? Claro, nosotros al principio, nosotros en realidad como nunca, casi nunca, vamos, tuvimos ahí un momento de intentar buscar pasta muy, muy al inicio y pasamos del tema. Es verdad, porque somos bastante desastres. Y entonces... Nosotros al principio lo que hicimos, lógicamente nosotros no cobrábamos, entonces claro, nuestra rentabilidad era muy sencilla, porque los gastos que teníamos eran muy muy pequeños y empezar a sacar dinero de ahí era muy fácil. Entonces, pues mi consejo es siempre el mismo, intentar monetizar a base de cobrar a los clientes, que es una cosa que se ha hecho toda la vida y que parece que ahora estamos diciendo una puta locura, ¿no? Sí, es que quedas como un loco, ¿sabes? Que Juanpa seguro que vino y lo dijo también. Entonces, cosas que se hacen ahí para intentar ser eficientes en capital, pues una cosa que es interesante son las tarifas anuales, ¿vale? Porque genera flujo de caja que al principio te va a venir bien. Otra cosa interesante es mantener los costes de adquisición del cliente lo más bajos posible. Lo que se dice es que hay que intentar que sean inferiores a lo que te gastas en pagar cobrar una, o sea, inferiores a lo que tardas, a lo que cobras por tarifa anual. Entonces, claro, si tú vas consiguiendo clientes con tarifas anuales y adquirir al siguiente cliente te cuesta menos que la tarifa anual, pues generas un ciclo en el que empiezas a meter dinero y aquello va escalando. Luego, otra cosa que se desprecia mucho y que es muy aburrida para la gente es el tema de el churn, ¿no? Que la gente pues pasa un poco de ese tema y claro, lo que te mata al final es el churn. O sea, tienes que intentar conseguir un churn bastante bajo, intentar conseguir que en esto también es una estrategia de pricing interesante, que la gente que te quiere pagar más te pueda pagar más, ¿vale? Porque hay casos de software en los que aunque tú quieras y puedas y podrías pagar más, el software no te lo permite, ¿no? Muchas empresas que venden un all-in-one y cosas así, que es una estrategia muy buena en un lanzamiento para empezar a coger mercado, luego tardan en pasarse a algo que permita al cliente expandirse, ¿vale? Entonces yo pienso que ahí una de las cosas que hay que hacer es eso, pues permitir que los clientes paguen más. Nosotros una cosa que nos pasó fue que teníamos una consultora, una de las más grandes de España, si no la más grande, y nos pagaba 15 euros al mes. Y ahí nosotros dijimos, pero, o sea, ¿qué estamos haciendo? Mátame, ¿no? Entonces ahí nosotros fue cuando permitimos a los clientes pagar más, añadir, no solo a los clientes porque lo que pasaba es que ellos mandaban pocos emails,
Pero claro, tampoco, como mandaban por email, pues nosotros solo les ofrecíamos esa tarifa barata, entonces pues ahí empezamos a añadir planes más profesionales, planes enterprise, porque al final el que es grande en esas cosas se va a eso siempre, ¿sabes? Y entonces pues ahí permitimos un poco más de expansión de nuestro MRR, ayudando, o sea, no forzando, porque nosotros nunca hemos forzado, sino invitando a la gente a que nos pagase más. Al final nosotros la mayoría de los clientes los tenemos en la tarifa básica, pero es verdad que sacamos una parte relevante del revenue de las tarifas Pro y de las tarifas Enterprise. Les saldría más caro el propio proceso de compras que Bueno, claro, es que los tipos vinieron y dijeron, no, mira, aquí tenemos un contrato que tienen que firmar todos los proveedores, que tiene 50 páginas, y yo le dije, mira, no, te vamos a cobrar 15 euros al mes. Yo me gustaría mucho poner tu logo en la home, la verdad, te lo voy a reconocer, pero no voy a poner ni yo ni el abogado a leernos un contrato de 50 páginas. Entonces, si tú quieres, me pagas las horas de abogado. Si no quieres, pagas 15 euros, coges el contrato de servicio que nosotros le damos a todos los clientes y vamos tirando. Y el tipo fue tirando, dijo, venga, para adelante. Claro. ¿Sabes? Nos dijo, sí que también nos dijeron, ¿podemos hacer una auditoría de seguridad? Tal. Nosotros dijeron, claro. O sea, gratis. Claro. Mándamela con un logo, que yo luego yo. Es buena. Sí, sí. Y ahí es verdad que esas cosas sí que fueron curiosas. Y en el crecimiento que habéis ido teniendo y en el que esperáis tener, ¿qué amenazas estás viendo? Y luego, ¿cómo estás viendo como posible amenaza todo esto que estamos escuchando en redes sociales sobre las herramientas de IA que te permiten construir, bueno, incluso sustituir, ¿no? SaaS y tal. No sé qué opinas de eso. A ver, no pienso que el email tenga demasiadas amenazas, porque mucha gente habla sobre WhatsApp como amenaza al email, ¿vale? Y hay cosas para las que WhatsApp está bien, lógicamente, pero sí que es verdad que no creo que un protocolo que es propiedad de Facebook vaya a ser una amenaza para el email nunca, porque todos sabemos que Facebook es súper bueno y súper majo siempre, hasta que no. Y todos conocemos historias de empresas que han quebrado después de chupar mucho del bote de Facebook, y Facebook es un cambio de condiciones de un día y empresas quebradas a saco. Entonces, pienso que es difícil que haya... Aparte que el WhatsApp es muchísimo más caro, ¿vale? Y no tiene demasiada penetración en Estados Unidos, que es un tema relevante también. Entonces, sí que pienso que el email como herramienta... Porque el email realmente mucha gente lo ve como una herramienta de captación y no lo es. O sea, el email es una herramienta de conversión y de fidelización, pero como herramienta de captación funciona regular, ¿vale? Todo el tema del call emailing y demás, hacerlo de forma masiva no es una gran idea, ¿vale? Yo tengo esta teoría. Y vamos, creo que más estadísticas de campañas de email que he visto yo no ha visto nadie en España. Entonces, pienso que como herramienta de retención y de conversión es muy difícil que haya otra que pueda competir con ella. ¿Qué otros aprendizajes sacas de estos números que veis desde Acumbamail de campañas? ¿Qué otras cosas curiosas ves? Mucha gente te pregunta, oye, ¿cómo puedo hacer que mis campañas sean mejores? ¿Qué tengo que hacer para que me abra más gente? Y la respuesta siempre es la misma, o sea, ten una lista de calidad. Es la única respuesta que hay. O sea, yo ahora mismo en mi newsletter tengo 60-70% de tasa de apertura porque la gente se apunta ahí porque quiere leerlo. O sea, no hay más. Eso es principalmente la salud de la lista de correos y cómo la hayas creado, cuanto más orgánica posible, mejor. Es lo único, no lo único, ¿vale? Pero es el gran factor de que el email funcione. Newsletter que aprovechamos para promocionar, por cierto, Disaster. ¿Cuál era la web? Disaster.io. Pues ahí os podéis suscribir para aprender más de SaaS. Yo soy fan, a mí me gusta mucho. Hablábamos antes, fuera de micro, que algunas ediciones las haces en un par de horas, 3, pero ostras, me parece que otras tienen muchísimo curro de investigación. Hay algunas que se le dedica tiempo, sí. Sí, sí. Y oye, en un plano más personal, ¿cuál dirías que ha sido tu peor momento emprendiendo? Tuvimos un momento ahí bastante malo, que tuvimos un socio en la primera empresa, bueno, que entró más tarde en la primera empresa y tal, y luego quería tener una participación en Acumbamail y demás, y le dijimos que no, porque descubrimos que el tío no jeta, ¿no? Entonces él decidió que la tenía que tener un poco por decreto y nos demandó, nos pidió bastante pasta. Fue así un momento malo, porque además tampoco teníamos mucho con lo que pagarle. Lógicamente,
por suerte. Bueno, y por justicia. Perdió el juicio, todavía nos debe el abogado, pero quizás ese ha sido un poco el momento más bajo. Es verdad que nosotros hemos tenido un camino relativamente sencillo porque nos ha ido bien. O sea, hay gente que te puede contar historias de terror, claro, si te va mal, pues mal. ¿Cuánto tiempo llevabais cuando ocurrió eso? Pues llevaríamos esto, la demanda y todo eso debió ser el juicio en 2015. Llevábamos 3 años o 4. Sí. Sí, hemos hablado aquí alguna vez de movidas con socios, Sí, ¿no? Que es el peor terremoto que puede pasar a una empresa. Tampoco lo nombre porque es una persona que es totalmente irrelevante ya, entonces es mejor dejarlo ahí. Está claro. Y, oye, ¿cómo es un día en tu vida? Pues nosotros en Acumail tenemos una política de trabajo que es solo de mañanas, ¿vale? La gente trabaja de 8 a 3. Y normalmente pues casi todos los días voy a la oficina, tenemos opción de remoto. Hay gente que vaya a la oficina en Ciudad Real, pero nosotros hemos ido remoto siempre porque Rafa, mi socio, uno de mis 2 socios, siempre ha vivido fuera, entonces siempre hemos tenido protocolos para remoto y para hacer todo en remoto sin problema. Entonces yo sí que suelo ir a la oficina, allí pues he hecho unas horas, reuniones por lo general, pues análisis de cosas. Ahora estoy bastante en el tema del marketing. Hago cosas, algo de producto también. Bueno, todavía me queda algún rescoldo de tecnología, pero poco. Y luego, pues, ya me voy a mi casa. Generalmente después de comer o antes de acostarme algo relacionado con la newsletter y demás. Alguna reunión suelo hacer por la tarde también. Ese tipo de cosas, me guardo esas horas. Ahora estoy muy entretenido porque tenemos una niña pequeña. Intento hacer deporte. Lo normal, o sea, no llevo una vez, o sea, no me da para canal de YouTube la vida. No. Vuestro equipo, que has mencionado antes el tema remoto, pero que también va gente a la oficina, ¿dónde contratáis? Pues nosotros hemos contratado muy poco, ¿vale? Porque sí que siempre nos ha dado un poco de miedo el tema de contratar a alguien y que no haga falta, ¿no? Entonces nosotros siempre hemos intentado ser como muy eficientes en eso. Antes de contratar a alguien, intentar solucionar, intentar hacer lo que teníamos pensado para esa persona con algún protocolo automático o alguna cosa así, para luego no dejar a alguien colgado con poco trabajo y demás. Entonces siempre, y aparte, claro, como teníamos poco dinero al principio, pues nos ha quedado un poco el raterío internalizado, ¿no? Sí. Entonces, generalmente la mayoría de la gente que hemos contratado ha sido por networking, gente que conocíamos, gente que venía de otros lados. Luego sí que hemos contratado gente con ofertas públicas, pues LinkedIn o al principio incluso pusimos algunas en InfoJobs. Siempre hemos contratado a través de ahí. Y hemos tenido buen caladero de informáticos en la Universidad de Castilla-La Mancha, que fue donde estudiamos nosotros, y manteníamos ahí buenas relaciones con los profesores y tal. Entonces gente que salía así que destacaba un poco, pues siempre hemos intentado coger alguno. Y eso, de hecho todos los informáticos menos uno son de allí y básicamente esa es un poco esa ha sido nuestra estrategia de contratación. Hablando con otros emprendedores que han hecho alguna venta, ya sea parcial o total, me gusta preguntarles por qué impacto tuvieron en su vida, ¿no? Después, en tu caso ha sido 2 veces. A mí personalmente me interesa qué plan hay para ti, pero claro, puedes desincentivar un poco, dependiendo de cómo sea el exit parcial o total, puedes desincentivar que esa persona tenga interés en el proyecto o quiera llevarlo a otros. ¿A ti cómo lo viviste tú en esas 2? A ver, la primera venta sí que es verdad que la controlamos nosotros bastante, porque era nuestro. Entonces ahí tuvimos como un control bastante total. Fue una venta de estas de 7 dígitos, pero no muy altos. Entonces, buen dinero, pero no te retiras, ¿vale? Sí que es verdad que se hizo con un earnout de estos de 3 años, que si apretabas, pues conseguías más en la segunda parte de la venta y demás. Entonces ahí pues estuvimos como bastante involucrados en el tema. Después ellos nos incentivaron también bastante bien con salarios altos, bonos fuertes y demás, y además sobre todo permitiéndonos tener un montón de autonomía. Nunca entraron fuertes en la gestión ni ninguna cosa así, hasta que ya pues se hizo la segunda venta. Y en mi vida personal, que cómo ha influido, pues no sé, tampoco yo no me encanta o sea, no tengo gustos caros, ¿vale? Vivo en Ciudad Real, te quiero decir, o sea, y tampoco me gustan los Porsche ni nada de eso. Mi mayor gasto es en zapatillas. Entonces,
y tampoco me compro muy caras. Entonces, sí es verdad pues, que te da tranquilidad, ¿no? Te pagas tu casa, tienes ahí un colchón de puta madre por si cualquier cosa. Entonces, sí es verdad que ahora con la niña puede ser que sí que como que piensas ya un poco más a largo, que dices, joder, a ver si... pero tampoco creo que haya que dejarle a la niña la vida totalmente resuelta porque luego yo creo que te sale medio idiota. Entonces, claro, sí, hay que tener... Sí, entiendo el punto. Cuando vea esto, si lo ve. Que entonces, no sé, no me ha supuesto un cambio brutal, la verdad. Muy bien, pues oye, yo personalmente te agradezco un montón que hayas compartido este ratito con nosotros. Invitamos a todo el mundo a que se suscriba a tu newsletter. ¿Qué visión tienes con ese proyecto tuyo? Eso arrancó así un poco como un proyecto porque sí, ¿no? Y es verdad que es así como lo he ido tratando. No buscaba primero que la gente que fuera a montar un SaaS aquí en España pues tuviera una referencia de la que pudiera tirar, que es una cosa que nosotros no tuvimos. Y de hecho es que todavía hay cosas que no hay referencia ni a nivel mundial. O sea, el otro día estuve discutiendo con una amiga la posibilidad de cobrar un setup fee, cómo crearlo, tal, no sé qué, y es que no hay ni un artículo a nivel mundial sobre el tema que sea más o menos interesante. Entonces lo que busqué fue intentar crear una biblioteca de contenido interesante para ese tipo de gente. Es verdad que ya se ha ido expandiendo un poco a otros temas, a veces me voy un poco y cuento lo que me apetece. Pero sí que buscaba eso, pues intentar tener una cadencia, tener un proyecto propio alternativo, un poco aumentar la opcionalidad mía, personal, ¿no? De poder tener otras salidas, conocer gente, etcétera, etcétera. Y es verdad que en eso ha funcionado súper bien. Y nunca, lo monetizo ligeramente con patrocinios que funcionan bastante bien, o sea, hay bastante demanda, pero no he hecho una monetización así seria en plan voy a lanzar algo para monetizar con consultoría, con cursos, con cosas así o con talleres todavía, porque es verdad que estamos bastante centrados aquí un poco en el tema de Akumba Mail de momento. Y entonces pues tampoco he querido apretar mucho por ese lado. Pero bueno, sí, tengo planes, pero todavía no muy definidos. Soy disperso. Muy bien. Pues hoy invitamos a todo el mundo a que se suscriba. Es Disaster con 2 As, ¿no? Como SaaS, claro. La SaaS. Está bastante guay, ¿eh? Yo sí. estoy contento. Mucho. Damos fe. Disaster.io, ¿has dicho? Lo pondremos de todas formas. Y a los que nos estáis viendo, pues os invitamos a que compartáis este episodio con alguien que esté montando un SaaS o que tenga interés o simplemente que quiera escuchar esta charla, sin más. Muchas gracias. y nada, podéis suscribiros a nuestra newsletter también para próximos episodios y resúmenes del capítulo. Gracias.